de la regulación de ensayos clínicos y de las nuevas formas de tratamiento. ¿Cómo hago para compartir pantalla? Ah, acá. Estoy viendo lo que no puedo compartirla toda la pantalla. No sé si ustedes alcanzan a ver. Ahí está. Bueno, para dar a modo de introducción, en el año 2007 hay un documento de la OMS que se llama Consideraciones éticas en el desarrollo de una respuesta de salud pública a la gripe pandémica. Este documento se hace en el contexto de la gripe A. Acá lo que plantea es que la crisis sanitaria global que enfrenta el mundo en el año 2007, que no se puede predecir cuándo se va a producir la próxima pandemia de gripe. Y dice que desde el siglo XVI el mundo ha experimentado un promedio de 3 pandemias por siglo, que han ocurrido en intervalos de cada 10 a 50 años. También advertía que la pandemia podía acarrear una carga significativa para la salud humana y conducir a una desorganización social y económica importante, proponiendo a la vista de las consecuencias predecibles que los países y la comunidad internacional se preparen para tal eventualidad tratando de mitigar su impacto. Esto lo escribe la OMS en el año 2007. Un documento más nuevo es de septiembre del año 2019, también de la OMS, que se llama, ya el título es, da miedo, Un mundo en peligro. Informe anual sobre la preparación mundial para las emergencias sanitarias. En este informe plantea que entre el 2011 y 2018 la OMS realizó un seguimiento de 1.483 brotes epidémicos en 172 países, enfermedades potencialmente epidémicas como la gripe, el síndrome respiratorio agudo severo. Para que vean cómo en algún lugar, si bien la pandemia a las autoridades sanitarias desde el nivel mundial hacia abajo los toma desprevenidos, no era tan desprevenido que se conforma una pandemia de este tipo SARS-CoV tipo 2, como es el COVID-19. En su capítulo 3 se llama Prepararse para lo peor. Una pandemia causada por un patógeno respiratorio letal y que se propague rápidamente. Septiembre del año 2019. Acá también dice que los sistemas y capacidades existentes en materia de preparación y respuesta ante brotes epidemiológicos son insuficientes para hacer frente a la enorme repercusión y rápida propagación de una pandemia altamente mortífera, ya fuera de origen natural o liberada accidental o intencionalmente, así como la conmoción que se supondría para los sistemas sanitarios, sociales y económicos. Quien escribe de la pandemia también es la CID, pero ya en su primer informe de este año, que se da en febrero, que advierte que la pandemia puede afectar gravemente la plena vigencia de los derechos humanos de la población en virtud de serios riesgos para la vida, salud e integridad personal, así como sus impactos de inmediato, mediato y largo plazo sobre las sociedades en general y sobre las personas y grupos en situación de especial vulnerabilidad. Ahora bien, lo que planteo yo a modo de introducción, la pandemia per se tiene determinado tipo de características que
han cambiado los paradigmas de lo que serían los conflictos éticos a nivel sanitario. Ahora, ¿cuáles serían estas características de la pandemia? Que producen un contexto sanitario excepcional. En ese contexto sanitario también se basa en incertidumbre. Esta incertidumbre de no saber qué tratamiento, no saber cómo se va a evolucionar la enfermedad, cómo se contagiaba al principio, pero hay una situación particular que es que pone en situación de vulnerabilidad a los equipos de salud. Y acá quiero hacer un paréntesis. Si bien hay equipos de salud y equipos de salud, hay lugares que atienden de una forma y lugares que atienden de otra, hablando del sistema sanitario, cuando uno ve nuestro sistema que es fragmentado, que en esa fragmentación uno tiene centros de excelencia donde los profesionales, los equipos de salud no se consideraban vulnerables, ha cambiado la subjetividad con respecto a esto y hoy en día todos los equipos de salud se sienten en una situación de vulnerabilidad. Ha habido un cambio en la relación médico-paciente, que de esto me voy a detener porque de ahí surgen nuevos conflictos éticos. La característica del paciente COVID, que también es de modo de características específicas que tienen, surgen otros conflictos éticos y todas estas situaciones han producido un cambio en las relaciones sociales, además está decir lo que nos pasa a cada uno de nosotros, desde, digamos, no poder ver a los familiares, no poder salir, pero estos cambios han atravesado también a las relaciones sanitarias, donde a partir de estos cambios de relaciones sanitarias también surgen nuevos conflictos éticos. ¿Cuáles son las características del paciente COVID? El 80% de los pacientes van a desarrollar la enfermedad con síntomas leves y no requieren asistencia hospitalaria. El 20% va a ser sí va a ser hospitalizado y de ellos un 5, un 3% va a necesitar cuidados intensivos. Ahora bien, ¿cuál es la otra característica? Que es de carácter agudo. Que al paciente se lo aísla con gran pérdida de la autonomía, entendiendo la autonomía como la libre elección, la capacidad de entender y no tener coacciones externas e internas. Por ejemplo, digamos, la autonomía vista desde el punto de vista bioético. La otra cuestión es que también es una característica muy especial del COVID, que son pacientes que entran en estado de gravedad, los que entran a unidad coronaria, a los cuidados, a la unidad de terapia intensiva, con riesgo de perder la vida, pero pueden ser curados, o sea, pueden recuperarse de esta afección. Esta característica fundamental le otorga una diferencia a lo que es la medicina de cuidados paliativos. O sea, acá nos vamos a topar con pacientes que pueden ser jóvenes, entrados en edad, y que pueden curarse, distinto a estos pacientes que vienen con un padecimiento oncológico, donde uno ya sabe cómo va a ser lo inevitable de la enfermedad, donde uno tiene tiempo de firmar un documento de voluntad anticipada. Si bien en esta patología se puede dar, pero esta es una característica esencial. Ahora bien, hay cambios en las relaciones sociales sanitarias, ¿no? ¿Y en dónde se dan? En el equipo de salud, del equipo de salud en las instituciones y en la relación médico-paciente. En el equipo de salud, la primera cuestión que ya vimos es la incertidumbre que genera tratamiento de este tipo de afecciones. La segunda es que una emergencia en la salud pública puede obligar a cambiar las prácticas profesionales. En esto me detengo, ¿cuál es mi práctica diaria? Yo soy médico anestesiólogo, tengo 32 años de médico. Realmente
El manejo de la vía aérea es, digamos, una de las destrezas más importantes que tenemos nosotros. Yo le comentaba antes a Carlos y a Fernando que, por ejemplo, para adecuarme a lo que es las nuevas formas del manejo de vía aérea, por ejemplo, hoy en día se intuba a un paciente con un domo. Un domo es una cúpula de acrílico que cubre la cabeza del paciente, donde tiene 3 agujeros donde uno pone las manos, como cuando ven en las películas que trabajan los biólogos con materia infestante, y hay otro agujero donde otro pone la mano para alcanzar más bien las cosas. Por ejemplo, las cosas son el laringoscopio, un tubo endotraqueal. Yo para adecuarme a esta nueva forma de intubar, tuve que adecuarme, tardé un mes, por ejemplo. El uso de máscaras full face, las máscaras que son, no es el barbijo, usamos máscaras, más toda una cobertura de acrílico, más el equipo hidrorrepelente, que por ejemplo en una cirugía cardíaca, yo en el hospital hago cirugía cardíaca, donde uno está 8 horas, no puede salir del quirófano, el quirófano está sin aire acondicionado porque no se puede, la aerosolización es una de las formas más frecuentes de contagio, no nos escuchamos, estamos a los gritos, estamos todo el tiempo parados, si tenemos que ganas de hacer pis, nos tenemos que desvestir en el quirófano, salir, nos empapan de alcohol y recién ahí ir para que se den cuenta de lo que es el cambio de la práctica médica habitual. Que esto es la otra cuestión, se modifican los estándares de atención. Y también uno empieza a buscar alternativas terapéuticas. Por ejemplo, donde estoy yo en el Hospital Durán, empezando a ver, o sea, ustedes saben que el paciente COVID, en cuanto entra en insuficiencia respiratoria, tiene muchas más chances de complicaciones si se le intuba a que no se le intube. Para que no se le intube, hay mecanismos que son CPAP, BiPAP, que se utilizan para, digamos, los pacientes que son con enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, que son avanzados. Ahora, una de las cosas que se ha hecho, algunos compañeros míos, adaptar máscaras de snorkel, que son full face, con las salidas que tienen para los snorkels, y donde entra la presión de aire por un lado y en la otra está, digamos, lo que sería el filtro para que no aerosolizar el COVID. La otra cuestión es, se ha generado tensiones dentro del equipo de salud, porque imagínense, todo este cambio de modificación de estándares de atención, ¿o no? Genera estas tensiones y para mí, como se evidencia, yo estoy hablando desde la sala, desde los cuidados intensivos, es desde el lugar de sufrimiento moral. Otras cuestiones, por ejemplo. Si bien en el equipo de salud uno empieza a modificar los estándares de atención, también además de eso, de modificar esos estándares de atención, es necesaria la cooperación y colaboración con otras especialidades. Por ejemplo, con terapia intensiva. Lo que estamos haciendo en el hospital es intubamos nosotros con esos domos para que no se contagien los terapistas y de esa forma nosotros estamos cuidándonos, cuidamos a los demás y visto, uno lo podría ver desde el acto solidario que el propio cuidado nos va a hacer atender pacientes presentes y futuros, ¿no? Entre el equipo de salud en las instituciones. Hay un cambio de prioridades en la atención sanitaria. Esto es un tema que no está muy visto, que se empieza a ver ahora. O sea, se han puesto todos los recursos técnicos en función del COVID. ¿Qué pasa con la patología no COVID, ¿no? En este caso. Yo, lo que a mí me compete es la pelea, por ejemplo, de
operar a los pacientes que son coronarios inestables, que tienen alto riesgo de muerte y que, o sea, no, el hospital como política hospitalaria ha decidido no operarlos, ¿no? La otra cuestión es la asignación de recursos humanos en distintas áreas, ¿no? Y la reasignación de recursos, y esto es lo que viene, es el otro tema que es importante más ahora, lo que se va a dar en el AMBA, que podría generar un cambio de incumbencia sanitaria. ¿Qué quiere decir esto? En los lugares donde ha habido, digamos, se ha colapsado el sistema de salud, hay que tener en cuenta lo que es el recurso humano que empieza a infectarse y sale, digamos, de la circulación de la atención sanitaria. Esto más o menos se calcula un 20, un 30%, que sale entre 15 días y un mes. Ahora, ¿quién reemplaza esto? Por ejemplo, las experiencias de España, Italia, Francia, no hay recurso humano. El ejemplo, Argentina tiene 1.100 terapistas en todo el país. ¿Y por qué provincia de Buenos Aires no tiene terapistas? Que esto ya viene de ser histórico, por lo que pagan. Ahora, ¿qué pasa si además esos terapistas, esos pocos que están, se infectan y no pueden atender? Y van a empezar a cambiar y a empezar a meter otras especialidades. Tanto España, Francia, Italia han puesto dermatólogos, oftalmólogos. Esto es lo que significa que aumenta la mortalidad de los pacientes que van a ser atendidos. Ahora, el otro cambio de relación será en la relación médico-paciente. En una situación normal, la relación médico-paciente está centrada en el individuo. Ahora, cambia el paradigma cuando la atención está guiada por la salud pública. Entonces, al estar guiada por la salud pública, las necesidades de salud pública justifican una limitación de derechos y preferencias de las personas. Esto es así. O sea, yo no digo que esté mal, es más, yo creo que es lo necesario, más cuando no hay tratamiento. Y el profesional prioriza su deber hacia la comunidad sobre los deberes de respeto del individuo. Esto se da con la patología COVID, por ejemplo. Desde que el paciente es sospechoso hasta que se lo considera infectado por el virus, a que es la internación, uno ve que empieza a perder determinados derechos y empiezan a surgir nuevos conflictos éticos. Algo mínimo, yo esto creo que todos ustedes lo saben, ¿cuál es el proceso de muerte en la actualidad? Que hay el tema de la medicalización de la vida y la tecnificación del proceso de morir es un tema ya cultural que es muy difícil de desandar, no digo que no se pueda, ¿eh? Y el otro es el envejecimiento de la sociedad. Ustedes piensen que los lugares donde el índice de muerte por COVID fue más alto, en los lugares donde tienen la pirámide invertida, ¿no? Norte de Italia. Y en este contexto hay que pensar la pandemia también. Ahora, bien, ¿cuáles serían los conflictos éticos? Por lo general, los conflictos éticos radican en el difícil consenso que está entre la autonomía del paciente y el criterio médico. Y se sitúa especialmente entre el respeto de la autonomía y determinadas cuestiones de concepción de derecho a la vida. Si uno lo pudiera resumir, es entre la santidad de la vida y la calidad de la vida. Ahora bien, en pandemia, como yo dije anteriormente, hay un cambio en la atención centrada en el individuo a una atención guiada a la salud pública. La autonomía del paciente en este contexto se ve afectada, limitación de derechos y preferencias de individuos. Entonces, desde este punto de vista, los conflictos éticos se podrían situar entre la disponibilidad y asignación de recursos sanitarios
humanos y tecnológicos. Esto se da entre la asistencia médica y la falta de recursos sanitarios, entre la limitación de recursos humanos, que esto lleva a un cambio de incumbencias, lo que hablé anteriormente, entre la distribución equitativa de recursos, que recae en el ámbito hospitalario, en el profesional actuante, o sea, el profesional es el que tiene que hacer esa distribución equitativa, y más en contexto de cuando ya todo se pone caliente. Y como último conflicto, que esto si quieren lo hablamos, podría ser el dilema de la última cama. Este dilema de la última cama, a mi entender, es un falso dilema. ¿Por qué? Porque en realidad el médico, que en un supuesto que tenga que elegir en la Argentina, este dilema se puede llegar a dar en el AMBA, también puede ser que sea difícil que se dé, y también puede ser que sea de acuerdo a las características que tenga cada región del AMBA. A ver, Capital Federal. Si ustedes ven la distribución de terapia intensiva de camas que hay en Capital Federal, uno puede observar que entre el hospital italiano y británico llevan más del 50-60% de camas de terapia intensiva, sumando lo público y todo. Ahora, si empieza a haber una limitación, digamos, en el acceso, hay otras alternativas, se pueden derivar pacientes a otros lugares, aunque se puede llegar a dar la situación de colapso. En provincia de Buenos Aires también puede ocurrir lo mismo. Lo que puede ocurrir es que empiece a colapsar determinados tipos de regiones de ambas provincias, pero hay lugares de provincia de Buenos Aires donde no están las camas afectadas a más del 65%. ¿Y por qué yo digo que para mí ese dilema de última cama es un falso dilema? Porque en realidad el médico sería el último eslabón de una serie de malas gestiones o de no darle la importancia que se daría en la cuestión sanitaria. O sea, esto, quienes atendemos hoy en día, cualquier situación uno ve que en realidad el médico no elige, los que eligieron fueron otros. O sea, ese dilema ya lo resolvió con un triage social, distintas gestiones que estuvieron en el ámbito sanitario. O sea, no es una cuestión de destino que nos tocó estar y tenemos pocos instrumentos y pocas cuestiones para atender a un paciente. Esto no es así. Entonces, esto en algún lugar con un grupo de colegas nos llevó a pensar, bueno, ¿cómo uno puede salir de esto? Y esto después voy a hablar un poquito más. Ahora, hay otros conflictos, yo hablé de los conflictos de disponibilidad y asignación de recursos. Hay otros que son los que generan la toma de decisiones médicas y la limitación de autonomía. De esto no voy a hablar, los voy a enunciar porque en realidad estos son los clásicos: rechazo de tratamiento, futilidad de tratamiento y limitación de esfuerzo terapéutico. El otro conflicto que se da en la utilización de tratamientos que no han sido probados. Uno puede ver, en cierta forma, a mí Carlos Nava y Fernando me decían que estuvieron hablando sobre plasma hiperinmune. Bueno, hay muchos de los tratamientos que están siendo por protocolo probados, pero también en alguna situación pueden ser utilizados como uso compasivo, sin necesidad de protocolo, o como, ya les digo, como off-label. Tratamientos que son hechos para una situación y que se utilizan como otra. Por ejemplo, el plasma hiperinmune se ha utilizado mucho en la fiebre hemorrágica argentina, ¿no? A ver,
para hablar, alguna consideración final sobre estos desafíos éticos, ¿no? Que se dan, estos nuevos conflictos éticos. El Estado tiene tres deberes para mí importantes, ¿no? El primero, de planificar y manejar la incertidumbre. En este momento es función, ¿no? Del Estado. Después, deber de proteger a los trabajadores de la salud y a la población. Y el deber de guiar mediante estándares de atención la crisis sanitaria y contingencia. En algunos más, en otros menos, estos si quieren los discutimos. Desde el lugar de médico de un hospital público, yo también estoy en un centro privado, y bueno, cambian mucho los estándares de atención a veces, y uno observa cuando se contagia a personas de salud que son por estos estándares de atención que se contagian. Y para mí, una de las cuestiones principales para resolver este tipo de conflictos es la creación en todos los niveles, ¿no? Nacional, provincial, municipal, en los hospitales, que haya comités de crisis, donde organicen las respuestas según planes de contingencia, tomar medidas basadas en la equidad, tomar decisiones en forma colegiada, planificar o prever conflictos o dilemas éticos como elección de acceso a recursos materiales, uso de tratamientos vitales, retirada de tratamientos, derivación a tratamientos paliativos, informar a los pacientes los criterios para utilizar tratamientos y establecer la naturaleza y el alcance de las obligaciones. Esto en sí es sobre desafíos éticos. Luego iba a hablar sobre el análisis de la disposición de ANMAT. No sé qué quieren, si quieren paramos acá y les contesto algunas preguntas, como a ustedes les parezca. Fernando. Bueno, Fernando, no sé si nos escucha. No, Claudio, seguí, continúa. Nos quedan 4 minutos hasta que se corta. Bueno, antes, lo que quedan son 10 minutos. Antes de empezar, les voy a mandar un chivo. Desde la Cátedra de Salud y Derechos Humanos de la Facultad de Medicina vamos a iniciar un ciclo de charlas, conferencias, a partir de jueves que viene. Jueves va a ser el día excepcional, que va a exponer Susana Vidal. Susana Vidal es la presidenta de la Red Bioética UNESCO, sobre el ciclo va a ser Derechos Humanos y Pandemia, desafíos éticos, y va a hablar sobre estos desafíos que se dan, pero en América Latina. También vamos a tenerlo a Gianni Tognoni en esta charla, y a María Luisa Pfeiffer. Después les voy a pasar la info. Bueno, ustedes saben que los nuevos tratamientos están basados por disposiciones del ANMAT. Había una disposición, la 6677 del 2010. Esta disposición se hizo bajo la dirección de Ricardo Martínez. Para mí fue la mejor experiencia lejos para protección del sujeto de investigación que tuvo toda la historia del ANMAT, lejos, donde también el viceinterventor era Daniel Goyan. Esta disposición, la 6677, fue cambiada por la 4008 de 17. Acá, el leitmotiv de esta disposición, de este cambio de disposición, fue acortar los tiempos de evaluación de los ensayos clínicos. A partir de ahí hago un documento que se los pasé a Fernando, que en esa época ese documento generó 2 presentaciones de amparo, una por SICOP y otra por un conjunto de abogados. Obviamente los dos amparos fueron rechazados. Para entrar a lo que es
digamos, lo que es este cambio de disposición, hay que saber cómo es el recorrido de un experimento o un ensayo clínico en seres humanos en la Argentina con la nueva disposición. Ustedes saben que hay un patrocinador. Un patrocinador habitualmente es digamos, el representante de los laboratorios multinacionales, que tiene un ensayo clínico, y ese ensayo clínico se lo pasa a una organización por contrato que están, digamos, radicadas acá en la Argentina, que tienen vínculos con los patrocinadores, y esta organización por contrato tiene dos funciones. Una, la de si aprobado técnicamente y éticamente. Técnicamente lo manda el Ministerio de Salud, ese ensayo clínico, el protocolo, y lo manda el Comité de Ética Institucional o Independiente. Un comité de ética institucional son los comités de ética de investigación que tienen los hospitales que están acreditados en nación, en ciudad o según la provincia, de acuerdo a los reglamentos de cada provincia. ¿Qué pasa en la Argentina? ¿Cuál sería el algoritmo, no? Se presenta el comité de ética, hasta la evaluación ética, digamos que uno se fija cómo está el protocolo, se lo evalúa con determinado tipo de estándares. En cualquier momento. Bueno, yo les decía más o menos cómo es el algoritmo de revisión de ensayos clínicos en Argentina. Yo les decía que el CRO, la organización por contrato, tiene dos funciones. Una técnica, de que se apruebe técnicamente a partir de la presentación en el Ministerio de Salud, y que se apruebe éticamente. Cuando lo presentan al Comité de Ética, puede haber que haya objeciones o no. Si no hay objeciones, se aprueba. Si hay objeciones, se hace una devolución y de vuelta, si cumplió con las demandas del Comité de Ética, se aprueba. De ahí que está aprobado en los estudios fase 1 y 2, se presenta ante el INAME, Instituto Nacional de Medicamentos, y de ahí pasa al ANMAT. Los estudios fase 3 pasan al ANMAT. Si en el ANMAT no hay objeciones, hay una presentación donde se aprueba y de ahí se autoriza a la importación de insumos a los productos de investigación. ¿Me siguen, no? Entonces, Ministerio de Salud, ANMAT, hace la evaluación técnica. Un comité de ética e investigación aprueba el ensayo clínico y el ANMAT hace una presentación y revisión de toda la documentación. Esto es por la disposición 4008, que es la chica de 90 días hábiles a 60 días hábiles. Y tiene que aprobar en 3 días o hacer la revisión en 3 días de ese ensayo clínico. De ahí pasa la evaluación técnica, lo que sería la dirección, a la Dirección de Evaluación y Registros Técnicos, el DERM, que está en el ANMAT, que tiene 60 días para evaluarlo, o al INAME, que se acuerdan que yo les decía los estudios fase 2, son 45 días. Luego de ahí pasan a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, 20 días, serían los de fase 1. ¿Ustedes recuerdan lo que son las fases de cada ensayo clínico? ¿Se acuerdan? ¿Tienen idea un poco? Fase 1 es cuando es la primera etapa del ensayo clínico, donde se va a evaluar la toxicidad, farmacodinámica, farmacocinética, es gente sana. Fase 2 es el ensayo clínico con la gente enferma, y fase 3, en grandes rasgos les estoy diciendo, ¿no? Es cuando uno lo abre digamos, a poblaciones más grandes. Y fase 4 es cuando ya se comercialice, lo que se evalúa es la farmacovigilancia. La Dirección de Asuntos Jurídicos aprueba el ensayo clínico, se elabora el informe técnico, el patrocinador puede iniciar el estudio. O sea, hasta que no pasa esto,
el ensayo clínico no se puede hacer, y hace una disposición de 10 días, a los 10 días. Ahora, ¿qué es lo que pasa en Cava? El investigador principal presenta el paquete regulatorio previo al pago de arancel y a la Dirección General de Docencia, pasa al Comité de Docencia e Investigación y al Comité de Ética. Esto puede estar aprobado o no aprobado. Si está aprobado, el director del hospital evalúa la estimación de gastos y recursos. Si esto está aprobado, se hace convenio entre el Ministerio de Salud y el investigador principal. Acá se aprueba y de ahí pasa al ANMAT y hace todo el registro. Ministerio de Salud y Ministerio de Salud de Nación y de Capital acreditan a los comités. Los comités acreditados son los que pueden evaluar estos protocolos de ensayos clínicos que son habitualmente son los de la industria. Este circuito no tienen los del CONICET, por ejemplo. Bueno, estos son los del proceso de investigación en hospitales privados en Cava. Y ahora, algunas consideraciones con respecto a esta disposición, que yo veo que atenta contra el sujeto de investigación. La primera, hay una ausencia de legislación nacional con respecto a la investigación. Cabe decir que la Argentina, dentro de América Latina, es un país privilegiado en legislaciones. De hecho, contamos, a ver, las declaraciones de Helsinki, las declaraciones de bioética y derechos humanos de UNESCO, las pautas de acción tienen, digamos, están a la altura de la Constitución Nacional, ¿no? Es a partir de la reforma constitucional del año 94. Pero no dejan de ser declaraciones. Ahora bien, con el nuevo Código Civil, el artículo 58 y 59, el 58 reglamenta sobre las investigaciones y el 59 sobre el consentimiento informado. Y a partir de ahí nos podemos basar también en lo que es la Ley de Derechos del Paciente, y a mí me pasó que yo era miembro del Consejo Nacional de Bioética del Ministerio de Justicia, fui desde el 2010 al 2015 más o menos, y tuvimos una denuncia sobre un protocolo, acenapina, un antipsicótico menores de edad. Este antipsicótico menores de edad se lo evaluaba con el placebo, y bueno, pudimos utilizar la Ley de Salud Mental para rechazar que se haga este protocolo. O sea, tiene estas características la Argentina, que tiene es prolífica en leyes y también en provincias, donde uno puede tomarse desde determinados puntos de leyes como para poder evaluar a los protocolos. Ahora bien, ¿qué pasa con la 4008? Hay una disociación en las obligaciones por parte del Estado. ¿Por qué? El ANMAT se hace cargo solamente de la evaluación de los aspectos éticos y delega a las provincias la evaluación de los aspectos éticos, y a las que tienen comités de ética central también la aprobación de los centros de investigación y de los investigadores. A ver, nosotros hemos tenido protocolos como el Compás, que por el Compás fallecieron 14 chicos menores de edad en Santiago del Estero, porque un comité de ética aprobó la evaluación de una vacuna antineumocóxica versus placebo. O sea, el que haya un comité de ética no es garantía de nada. O sea, acá lo que se discute es que el Estado no puede delegar la evaluación ética y desentenderse. Es como si fuera un proceso de tercerización en lo que sería el cuidado de la salud. Y acá es la otra cuestión, fragmenta derecho a la salud esta disposición.
¿Y cómo lo fragmenta? Es en el traslado de la obligación y por ende a la responsabilidad de cuidar la salud a las autoridades sanitarias locales, que no solo no garantiza la evaluación debida, sino que aumenta el riesgo al diversificar las responsabilidades. Y también en la disminución de tiempo de aprobación por parte del ANMAT, que no garantiza una evaluación más cuidadosa de los protocolos. Acá vuelvo a... recuerdo una conferencia de Débora Giorgi que hizo con Silfa y KM. Débora Giorgi era la ministra de Industrias de Cristina Kirchner y planteaba la necesidad de que no haya tanta diferencia entre la balanza externa e interna, y la industria de laboratorios internacionales lo que le plantearon es que, bueno, no iba a haber un aumento de inversión en la industria farmacéutica, sino que lo iban a hacer con la industria sin chimeneas, y la industria sin chimeneas son los ensayos clínicos. Ahora, el otro tema, ¿cuál es el motivo para disminuir los tiempos de aprobación? En realidad, el motivo es que el ensayo clínico salga lo antes posible. Uno puede discutir, porque por ejemplo hay resoluciones hoy en día del Ministerio de Salud para la evaluación rápida de los protocolos COVID. Esta es una cosa. La otra cuestión es cómo se evalúan y desde dónde se evalúan. A ver, de más está decir que la gran mayoría de evaluadores en comité de ética de investigación están formados desde la bioética liberal, desde el grupo Fogarty, que es un representante del Big Pharma internacional, ¿no? O sea, acá tenemos un problema de formación desde base. Entonces, el plantear que esto lo evalúa un comité de ética está bien, pero esto no significa que quizás en la evaluación, les recuerdo, el protocolo de evaluación de la Cenapina fue aprobado por un comité de ética y el del COMPAS también fue aprobado por un comité de ética. Ahora bien, también hay una autolimitación de las obligaciones del Estado Nacional. ¿En qué se autolimita? En que se aprueban en menos tiempo los protocolos que ya han sido aprobados por autoridades regulatorias con reconocimiento técnico internacional. O sea, nos llega un protocolo de afuera que ya el ANMAT lo reconoce como autoridad regulatoria, que ya ha sido aprobado, se aprueba en menos tiempo. Que además está decir que las discusiones hoy en día en la FDA y lo que era la vieja EMEA de Europa, están planteando que directamente los que están aprobados por la FDA no pasen por un control de comité de ética, que sean aprobados directamente en esos países. Y después, que se aprueban en menos tiempo los protocolos que han sido aprobados por países elegidos por ANMAT con un criterio incierto, no especificado en la norma como propone el artículo 3. O sea, es de acuerdo al gobierno anterior, se aprobaron en determinados países que han hecho convenio. Entonces llega ese protocolo aprobado, directamente uno lo puede aprobar en menos tiempo. Y ahora bien, hay una transferencia de responsabilidades. ¿De dónde? Hay sujeto de investigación. Ustedes piensen que el sujeto de investigación es el sujeto más vulnerable en la investigación, es el actor más vulnerable. Se plantea, y volvemos al tema de las escuelas de bioética liberal, con que el hecho de uno plantear la firma de un consentimiento informado, ya con esto basta. No basta con esto. Yo dije que la administración de Ricardo Martínez fue una de las mejores. Y fue una de las mejores porque él
no solo advierte el problema técnico de traslado que hay de otros países a la región, sino que además se agrega, al advertir esto, agrega digamos, una evaluación antropológica. O sea, no son lo mismo todos los pueblos, todas las ciudades. Hay que ver desde qué lugar se toma este tipo de investigaciones, si la población considera esta investigación como un ensayo clínico o lo considera como un tratamiento, pequeña diferencia, ¿no? Entonces piensen algo, ¿no? A ver, una investigación cualquiera tiene un principio básico. Este principio es el de incertidumbre. O sea, si hay incertidumbre, es que puede haber un riesgo. Cuando uno plantea que que puede haber un riesgo, o sea, una posibilidad de riesgo, ¿el riesgo es posible o no posible? O sea, ¿está o no está? Si hay una posibilidad de riesgo, ahí hay que medirlo con una probabilidad. Y esa probabilidad da a que pueda haber un daño. Puede ser mayor, menor, igual. Piensen en un paciente enfermo que va a estar metido en un ensayo clínico. Y si hay un daño, si el paciente está enfermo, o sea, está en una condición vulnerable, aumenta la condición de vulnerabilidad. Y si el paciente está sano, como son los fase 1, pasa a un sujeto que es sano a una condición de vulnerable. ¿Se entiende un poco lo que digo? La otra cuestión, transfiere responsabilidades al Comité de Ética e Investigación. En este punto cabe decir que tampoco es admisible que la responsabilidad caiga en los comités de ética, que no tienen ningún estatus jurídico para hacer valer derechos en caso que estos sean violados. Las decisiones de los comités de ética son particulares. Pueden ser negadas o ignoradas por otros comités de ética, lo cual permite la realización de protocolos en algunos centros, mientras que en otros son prohibidos. Esto se va a multiplicar y va a agravar con este cambio de normativa, acentuado por la falta de transparencia pública respecto a protocolos. En los estudios de fase 1, ¿cómo se va a resolver la participación de personas en estado de extrema vulnerabilidad, como en el caso de niños y niñas en este tipo de estudios, en un marco normativo donde la máxima autoridad regulatoria se va a desatender de los aspectos éticos del estudio y va a reducir significativamente sus tiempos de evaluación técnica? Una de las discusiones que tengo, yo estoy como director de curso de posgrado en Derechos Humanos y Ética de Investigación en la Facultad de Medicina. Vienen muchos miembros del Comité de Ética, de hecho, en el curso anterior del año pasado han venido muchos de Comité de Ética independientes, ¿no? O sea, comités de ética privados. Y se hacen discusiones ideológicas muy interesantes. Ahora, el recurso técnico y humano entre uno y otro varía muchísimo. Desde el punto de vista que uno cobra y el otro no cobra. Uno trabaja de esto y el otro lo hace desde un lugar agregándole tiempo a su atención y poniendo toda su libido en eso, ¿no? Yo soy uno de esos, estoy como presidente del Comité de Ética de la ANARI. Ahora, la realidad que los recursos técnicos que tienen son muy distintos. Ahora, ¿qué dice la Escuela de Bioética Latinoamericana? En sí rechaza la flexibilización que se viene dando de las normas. Hubo un cambio en el año 2000 de la Declaración de Helsinki. También esto trae ajustes en las pautas de acción, ¿no? Donde empieza a haber un lenguaje que es ambiguo con respecto a la utilización de placebo, empieza a haber un lenguaje ambiguo respecto a
las enfermedades, digamos, a los ensayos clínicos que son terapéuticos o no terapéuticos. Entonces, esta ambigüedad ha sido muy criticada y rechazada por la Escuela Latinoamericana de Ética. No así por otras escuelas. Yo me formé en bioética, por ejemplo, en la Universidad de Barcelona, hice máster de bioética ahí, y ellos, por ejemplo, no la rechazan estos cambios, sino que son bienvenidos, y la discusión, por ejemplo, inclusive hasta la pandemia o no, se utilizan determinado tipo de rangos como para medir el dilema de última cama, o lo plantean desde otro lugar. Y entre las organizaciones que comparten esta perspectiva está la Red Bioética UNESCO, de la cual soy parte del capítulo argentino, ahí con algunos colegas que me están viendo, la Red Latinoamericana de Caribe y Bioética, la Confederación Médica Latinoamericana del Caribe, CONFEMEL, y el Foro Latinoamericano de Comités de Ética de Salud. Otro tema que introduce estas disposiciones que favorece un doble estándar de investigación. Uno, por lo general, el doble estándar lo va a ver en determinadas pautas, en el uso inadecuado de placebo, en cómo uno trata la equiponderación entre determinados medicamentos, entre, por ejemplo, la discusión entre si un ensayo clínico es terapéutico o no terapéutico, y esto favorece mucho, da una pauta material muy fuerte, no por algo cambian las 66-77 y las subsumen a esta disposición. La flexibilización de las declaraciones internacionales, explicado en el punto A más la fragmentación de derecho a la salud, que impone la norma, el doble estándar ético. Esto es, digamos, un tema a tratar en esta disposición. Y bueno, les agradezco, espero que haya sido corto, no los haya aburrido, y si quieren abrimos a algunas preguntas que me quieran hacer. Claudio, Sacá la pantalla. ¿Cómo saco? Dejar de compartir. ¿Me parece? A ver si, espera. No sé cómo hacerlo. ¿Está? Ahí está. Claudio, Bien. yo te quiero hacer una... ¿Cómo te va, Claudio? ¿Cómo anda, Juancho? Bien, bien, bien. Escuchame, Tenés la barba más larga que yo de la última vez que te vi. No, me puse extensiones, ¿no? Ah, está bien. Escuchame, Claudio, te quería hacer una pregunta. Vos planteaste en la primera parte, en la bioética asistencial, digamos, que relacionado con la pandemia. Ahora, en la parte de investigación, ¿qué podrías decir? Es decir, que se produjeron cambios en la práctica asistencial por la pandemia. Está Sí. claro. Lo expusiste muy bien y me quedó muy claro. Ahora, ¿qué pasa en la investigación si la pandemia debiera o no producir algún tipo de cambio de lo que es la bioética de investigación que se viene aplicando, clásica, ¿no? Mira, de hecho hay una resolución del ministerio donde achica mucho los tiempos para evaluar un protocolo COVID. Ahora se dividen en protocolos COVID y no COVID. No COVID están dentro de lo que uno lo toma en los manuales de procedimiento operativo estándar. Y los COVID entran dentro de esta resolución. De hecho, en el Comité de Ética del ANARI, si ustedes entran a la página, hay un POE, o sea, un manual de procedimiento estándar para COVID y otro para no COVID, o sea, para los que lo presenten. A ver, yo lo que veo en algún lugar
esto hoy hablaba con Fernando y con Carlos, yo he evaluado protocolos COVID. La mirada que tenemos nosotros para evaluarlo es la que yo les planteaba antes, ¿no? Ver que en una gran incertidumbre uno puede, hay un riesgo, produce daño y aumenta mucho la vulnerabilidad de la gente. Desde ese lugar. No lo vemos que desde el lugar de que tiene que haber, digamos, un sector de la humanidad donde se inmole en beneficio de toda la sociedad. No, yo no lo veo así. Ahora, esto no quiere decir, hemos rechazado un protocolo COVID donde sí está en varios hospitales y en varios centros de atención privada. Y cuando parte del proceso de evaluación es tener una entrevista con el investigador principal. Y el investigador principal no lo podía creer. Y cuando le planteábamos que aumentaba muchísimo la vulnerabilidad de esos pacientes, que cambie, y la respuesta es, mirá, es un enlatado, viene de afuera, no lo puede cambiar. Y bueno, mi amigo, si vos no lo podés cambiar de afuera, acá te tenés que atener a las normas vigentes. Y ¿Eso es en el ANARI, Claudio? Eso me pasó en el ANARI. Bueno, y decime, ¿y con las vacunas? De vacuna no he aprobado, no ha pasado ningún protocolo de vacuna. O sea, no puedo hablar. Yo te diría cómo lo evaluaría si pasara por el ANARI, bajo las mismas condiciones que decía antes. A ver, hay un contexto de gran incertidumbre, como decía antes. Yo creo que esa incertidumbre no se debe primar el vulnerar o hacer a sectores vulnerados, o sea, a ver, el ser vulnerable es que uno puede tener un daño potencial. El estar vulnerado es un daño instituido, ¿no? O sea, ya está consumado. Entonces, cuando uno ve situaciones, yo tuve ocasión de evaluar el compás, es un protocolo en nuestro curso, lo evaluamos mucho, ¿no? Acá convengamos, tenía un diseño metodológico excelente, fue aprobado por un comité de ética, cumplía todas las regulaciones, y esto llevó a que se mueran 14 chicos. Yo lo que quiero decir es que si uno ve que aumenta la vulnerabilidad de determinado sector, y bueno, que cambien el gold estándar, y si no se puede cambiar, y bueno, que lo hagan en otro lugar, al menos en el lugar de nuestra incumbencia no lo probamos. Otra cuestión, yo en realidad soy bastante pesimista en la pospandemia, ¿no? O sea, hay muchos que dicen que va a haber, hay filósofos, Zizek, que esto va a cambiar, las relaciones sociales por más solidaridad, hay otros autores, yo qué sé. Yo creo que no, que se va a aflorar más la miseria del ser humano. Claudio, hola. Nosotros en San Isidro, el comité de ética es muy bueno, lo dirigió mucho tiempo Vilma Nassif, después ahora está Nicolás Campi, y ha rechazado infinidad de protocolos de los anteriores, convencionales, que traían una aprobación de un comité de ética independiente, ¿no? Entonces quedó de costado, lo corrieron, directamente corrieron al comité de ética del hospital. Y ahora lo vuelven a llamar con la pandemia para que se haga cargo, no como el médico de terapia o el médico que dice este paciente va a cuidados paliativos, este paciente va, digamos, lo de la última cama o algo así, que sea el comité de ética, el del hospital, el que se haga cargo de definir qué pacientes iba a respirador o no a respirador.
cosa que evidentemente cuando se hizo esa reunión le dijimos que no, que había cosas legales, y ahí se quedó, pero llamaban al comité de ética ahora, cuando lo habían dejado de lado mucho tiempo. Bueno, es un problema, yo te digo, las primeras cuestiones que le hacen al comité es, ustedes no dejan investigar, cierran. Yo escribí un artículo que se llamaba con esto, con respecto a la disposición 4008, era volver a Nuremberg. Y digamos, grandes sectores del comité de ética me acusaban de oscurantista. Y me acusaban de oscurantista porque no permitía el avance de la humanidad con respecto a las investigaciones biomédicas. Yo creo que es parte de la discusión ideológica que se da, ¿no? Es como, yo qué sé, Nuremberg, cuando decía volver a Nuremberg, nos marca en sí lo que es el fin de estas investigaciones que son dadas, digamos, por mediante científicos que son asépticos éticamente, y hay un control ético por parte de la sociedad, que fue esto. De hecho, el código de Nuremberg será el de los pequeños juicios de Nuremberg, donde hay varios médicos que son condenados a la horca. Y, a ver, y ese código de Nuremberg que impone el consentimiento informado, que es el primer escalón en lo que es la protección al sujeto de investigación. Si uno ve lo que es los tratados civiles, económicos, sociales y políticos, fines de 60, hacen equivaler a un ensayo clínico sin consentimiento a una tortura. Ahora, digamos, la pelea es larga, sigue. Yo creo que esto es, los investigadores se forman en determinadas universidades, que son muchas públicas, nosotros. Yo recuerdo, a mí me invitan a hablar en un hospital universitario sobre atención a la salud, ¿no? Entonces yo planteo, ¿no?, que quería hablar sobre el doble estándar de atención. Esta cuestión donde los médicos de hospital se hacen la mano para ir al privado. Y después también recuerdo, me invitan a cerrar una charla en lo que era un congreso de psiquiatría, y hablar sobre los médicos que violan los derechos humanos, ¿no? Y antes de subir me dice, mira, no podés hablar acá de esta entidad, no podés hablar de lo que pasa en Israel, no podés hablar de esto. O sea, estas son cuestiones lógicas. ¿Cómo se saldó? Le digo, bueno, si quieren que no hable de nada, no subo al escenario. Si no, ya está, ya vine. Bueno, subí, hablé de eso, se armó un bolonqui bárbaro, nunca más me invitaron. Pero bueno, estas son cuestiones que se van dando. Yo no sé si es el lugar, pero hago una consulta personal. Tengo un hijo médico que trabaja en el área COVID del Hospital Municipal de Pilar y se anotó en el protocolo de investigación para la aplicación de vacuna que va a hacer el laboratorio Pfizer en el Hospital Militar, y tiene fecha de aplicación el 20 de agosto. Yo desconozco los pormenores, bueno, es un hombre grande ya él, y hablando con algunos de los compañeros que están acá en algunos de los cuadritos estos, me planteaban si tenía aprobación ética, si no la tenía, si había alguna disposición especial para los protocolos de investigación de vacunas para COVID. Y no sé, te pregunto si sabés algo No, con o respecto sea, al de Pfizer, por ejemplo. O si... no, o sea, lo que tengo son trascendidos. Por eso, yo hace poco tuve una discusión con un grupo de compañeros
A mí me parece que discutir en potencial debilita las posiciones de uno, ¿no? O sea, porque sin ver un protocolo es como muy difícil de evaluar. Para que esté el ensayo es porque fue aprobado técnicamente y éticamente. O sea, esto pasó por un comité de ética. Y pasa por el comité de ética en función a esta resolución del Ministerio de Salud de Nación, donde hay que acortar los tiempos de evaluación. Ahora, ¿en qué características, de qué forma, cómo se plantea? No sé, no sé. Ah, bueno, pero entonces fue evaluado, es decir, Si está en ensayo es está porque bien. fue evaluado. Es una fase 3. Sí, tiene que estar evaluado y tiene que estar aprobado, como les planteaba antes, por las direcciones del ANMAT, después de la evaluación ética. Es lo que hay. O sea, ¿cómo? ¿Qué es lo que hay? Digo, es lo que Sí, hay. sí, Igual perdón, yo me acuerdo en la facultad, en el piso 12, estaba la cátedra de farmacología sobre los asesores de la izquierda, creo. sí. Y estaba pintada a nuevo y era un comité de ética independiente que aprobaba algunos protocolos que eran muy discutibles, digamos. No creo que eso pase con la vacuna. Perdón, yo me anoté para el de la vacuna, pero no, se ve que no me llamaron por edad avanzada, pero me hubiera gustado ser un Sí. conejito de Pero indias el comité de ética de la facultad estaba sobre el ala izquierda, tendría que haber estado sobre el ala derecha. A ver, es una cuestión desde el lugar donde uno se para y desde donde uno está formado ideológicamente. A ver, yo no sé si ustedes tuvieron ocasión de leer el documento de sociedad intersocietario sobre asignación de recursos, que lo firma la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, de Cuidados Paliativos, la Red de Bioética UNESCO. Ellos ponen, hay un tema que ponen en la evaluación de asignación de recursos, que entre tantos, que es la de, digamos, lo que es el índice de recuperabilidad. El índice de recuperabilidad es un índice universal donde trasciende la utilidad social, por ejemplo, lo más acercado a lo que es el acceso a derechos humanos, ¿no? Bueno, el índice de utilidad social fue tomado por algunos comités de crisis en España, en Italia, no solo el índice etario, ¿no? Cabe recordar, por ejemplo, en Italia decían, tenés 80 años, tenés que ir a terapia, no vas a terapia. O sea, esto es así. Esto acá no pasa. O sea, en función de derechos, yo diría que esto está mucho más avanzado. Hay toda una cultura en lo que es el derecho a la salud pública de muchos años, más allá que se ha maltratado por muchos gobiernos, ¿no? El documento ese es el que pusiste hoy, Carlos, sí. ¿Cómo, cómo? No, No, que el intersocietario, ¿no es? no. Esto de hoy es una declaración general. El documento del que habla Claudio es un documento con el cual yo no acuerdo totalmente, pero me parece que no por las razones que estás diciendo, Claudio. Yo no veo que en ese documento esté incluido el valor social para la asignación de recursos. No, es que yo dije que no se utilizó justamente de utilidad social, no está incluido, ¿eh? Bueno. No, justamente dije lo contrario. Te entendí mal entonces. Queda un minuto y nos volvemos a conectar para cerrar esto. Bueno, yo me voy a conectar con el teléfono porque mi hija necesita la computadora. Así que... Profesor, ¿qué vamos a hacer? Estamos en la casa. Y sí. Me está solicitando la computadora. Cagaste. Bueno,